imaginar que los traumatismos pues es la primaria. A la nariz la describimos como una pirámide, precisamente por esa forma que tiene, donde hay dos paredes laterales, y entonces hablaríamos de dos pirámides, una pirámide ósea y una pirámide cartilaginosa, como lo muestra aquí el esquema. La pirámide ósea va a estar conformada por los huesos propios de la nariz. Si tomamos la base de nuestra nariz, aquí los vamos a sentir, son huesos que no podemos desplazar. La siguiente pirámide es la pirámide cartilaginosa, que es la que conforma la punta de la nariz. Esta sí, si la tocamos, la podemos mover precisamente por el cartílago que le está conformando. Entonces, así como la pirámide ósea la conforman los huesos propios de la nariz, a la pirámide cartilaginosa la van a conformar dos cartílagos, que son los cartílagos laterales superiores y los cartílagos laterales inferiores. Los cartílagos laterales superiores se van a unir con los huesos propios de la nariz, y los cartílagos laterales inferiores son los que nos van a dar la forma a la punta nasal. En la parte ósea no solamente están los huesos propios de la nariz, también van a participar las proyecciones frontales del maxilar, las proyecciones maxilares del frontal y otro grupo de huesos que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, maxilar y frontal, junto con los huesos propios de la nariz, van a intervenir en la pirámide ósea, y los cartílagos laterales superiores, en conjunto con los cartílagos laterales inferiores, van a intervenir en la parte cartilaginosa. Así como pirámide, o podríamos decir que también la podríamos analogar en una tina de campaña, son dos paredes laterales y debe tener un soporte en el centro. El soporte en el centro se lo va a dar el septum, y vamos a ver que entonces el septum también está conformado por dos porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea. Cualquier patología que vaya a afectar a las porciones cartilaginosas o las porciones óseas nos va a dar entonces deformidades a nivel septal, y las vamos a poder asociar con diferentes patologías, como vamos a ir viendo a continuación. Esta es la nariz más espantosa que yo he visto en mi vida, y este hombre dice que es su signo, pero creo que es un muy buen ejemplo para que podamos ver cómo aquí tiene los cartílagos laterales superiores, que inclusive los tiene deprimidos, los huesos propios de la nariz, y vemos perfectamente los cartílagos laterales inferiores que van a formar precisamente la punta nasal. Entre más blanca y delgada sea la piel, más fácilmente se van a notar esas estructuras cartilaginosas. En una población como la nuestra, que generalmente somos pues una mezcolanza de muchas cosas, nuestra piel generalmente es un poco más gruesa y es menos visible estos cartílagos. Como mencionábamos, el septum también va a estar comprendido por dos porciones, una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción cartilaginosa recibe el nombre de lámina cuadrangular, que parece es un cuadrángulo. Acuérdense que los anatomistas siempre son muy imaginativos en sus descripciones. Entonces, la porción cartilaginosa de la nariz va a estar formada en el septum por la lámina cuadrangular y en la pirámide por los cartílagos laterales superiores e inferiores. La porción ósea del septum va a estar dada por una proyección del etmoides, que es precisamente la lámina perpendicular del etmoides. Esto, aunado a los huesos propios de la nariz, como dijimos, al frontal y al maxilar, nos va a dar entonces la participación ósea de la nariz. Si se fijan, aquí abajo hay otra serie de huesos que también tienen un involucro muy importante. Este es fundamentalmente el que más participación va a tener, que es el vómer. El vómer es un hueso independiente y sirve como si fuera un riel sobre el cual se ancla el septum, tanto cartilaginoso como óseo, en la porción posterior. También van a participar pues, el maxilar y los huesos palatinos en la porción ósea de la nariz. Sirva para el curso que digamos que la porción septal, su parte cartilaginosa por la lámina cuadrangular, y la porción ósea por la lámina perpendicular del etmoides. Esto simplemente es enfatizar lo mismo, es otro esquema, y vemos cómo está la parte cartilaginosa, que es la lámina cuadrangular, la parte ósea, que es la placa perpendicular del etmoides, la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, que es el riel sobre el cual se anclan los dos, el maxilar y los huesos palatinos también van a formar un papel en esta situación. Y como vemos, pues el vecino de arriba es ni más ni menos que la fosa anterior del cráneo. Aquí empezamos a complicar un poquito más las cosas. Esta tienda de campaña no tiene unas paredes lisas, sino que va a tener una serie de prominencias hacia sus lados, y precisamente vamos a observar unas prominencias que son los cornetes. ¿Cuántos cornetes tenemos? 3. ¿Y yo digo que son 4?
No, pues no me crean, mejor hay que revisar, mejor les estoy diciendo mentiras. Los textos en algunas instancias hablan primordialmente de 3 cornetes, sin embargo podemos observar un cuarto cornete. Los vemos de abajo hacia arriba, que son el cornete inferior, el cornete medio, cornete inferior, el cornete medio, que son los más frecuentemente observados, y podemos hablar de un cornete superior, y habrá instancias en las que hablemos de un cornete supremo. Esto va a depender mucho de las características raciales de cada persona. Entonces, ¿por qué? Veamos, por ejemplo, las personas nórdicas tienen unas narices muy altas, con unas aperturas piriformes muy pequeñas, y esto es precisamente porque una persona en una latitud donde hace mucho frío pues necesita una nariz más alta, una bóveda más alta para poder calentar más el aire, a diferencia de una persona que viene de un clima tropical donde generalmente la nariz es mucho más chata, con las fosas nasales mucho más amplias, porque el aire es caliente y tiene humedad. Entonces las condiciones raciales van a hacer que haya 3 o 4 cornetes. Me explico. Si agarramos a un sueco y le revisamos los cornetes, pues seguramente vamos a encontrar estos 4 cornetes: el cornete supremo, el superior, el medio y el inferior. Y si agarramos a una persona de un clima tropical con una nariz chatita, pues lo más seguro es que veamos el cornete inferior, el cornete medio, y probablemente el cornete superior sea apenas algo vestigial. Los cornetes van a cumplir con una serie de funciones, como vamos a ver a continuación, y fundamentalmente van a ser el calentar el aire, el humidificarlo. Al producir moco, el moco que produce el cornete no solamente le da humedad al aire que respiramos, sino que además, al ser una sustancia viscosa, pues sirve como una barrera inespecífica de defensa al atrapar entonces a las partículas que están flotando en el aire, al atrapar el polvo, la basura, y se pueden atrapar también ahí algunos agentes patógenos que quedan incluidos en ese moco, y entonces son neutralizados. ¿Cómo funciona el cornete? El cornete tiene un alma ósea y está recubierto por una mucosa respiratoria. El epitelio respiratorio es un epitelio que va a ser cilíndrico, ciliado y con células productoras de moco. Entonces ese epitelio que recubre al cornete, además muy puntualmente el cornete tiene una gran vasculatura. Entonces es un cornete que fácilmente se puede llenar de sangre, se ingurgita y se hincha. Inclusive en algunas instancias se le compara con los cuerpos cavernosos del pene, porque se llena de sangre y se hincha. Al hincharse, pues esto aumenta la superficie del cornete, incrementa el área de contacto con el aire, y eso favorece que se pueda calentar el aire. Al hincharse, pues también las glándulas que se encuentran en la mucosa tienen un mayor aporte sanguíneo y pueden producir con más facilidad el moco, que va a servir para humidificar el aire y para atrapar las partículas que vayan a venir en el mismo. Entonces las funciones fundamentales son esas: el calentar el aire, el limpiarlo y el humidificarlo. De una vez me adelanto, creo que viene más adelante, pero lo quiero mencionar de una vez. Hay una cosa que se llama el ciclo nasal. El ciclo nasal quiere decir que no estamos respirando por las 2 fosas al mismo tiempo. Casi siempre una está cerrada y la otra está abierta, y al rato se cambia. Esta se cierra y la otra se abre, y va intercambiando paulatinamente de una a otra. En el día a lo mejor no lo notamos, en la noche nos acostamos a dormir de un lado, se nos tapa la nariz, vamos para otro lado. Se nos tapa, vamos al regreso. Eso es perfectamente normal gracias al ciclo nasal. El ciclo nasal puede ser tan corto como cada media hora, es decir, que cada media hora estemos cambiando la fosa nasal con la que respiramos, o puede ser tan largo como que puede durar hasta 4 horas el ciclo nasal, es decir, que 4 horas estemos respirando por un lado y al cabo de esas cambiamos hacia el otro. ¿Cuál es el estímulo? Pues precisamente que el cornete se va congestionando, 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 congestionando. Al momento en el que toca el septum, ese es el estímulo para decir vamos de regreso, empieza a descongestionar los cornetes, y ahora empieza la fase de congestión de los cornetes contralaterales. Como se podrán imaginar, este ciclo se puede ver afectado por una gran variedad de patologías, entre ellas infecciosas e inflamatorias, que iremos platicando en el curso. Entonces tenemos los cornetes. Debajo de cada cornete va a haber el drenaje de una estructura importante del macizo facial. Entonces esos drenajes les vamos a decir los meatos. Entonces vamos a tener 3 meatos, 4 dependiendo de la cantidad de cornetes. Tendremos un meato inferior, un meato medio y un meato superior, que los estamos viendo aquí. Por debajo del cornete, el meato inferior, el meato medio, el meato superior, y en los casos del cornete supremo tendríamos un meato supremo. En cada uno de estos va a haber el drenaje de alguna estructura. ¿Alguien sabe qué drena en cada uno de los meatos? Bueno, vamos de abajo para arriba.
En el meato inferior va a drenar el ducto lacrimonasal. Entonces la lágrima tiene un mecanismo de drenaje que va del canto interno, aquí están los ductos lagrimales, baja la pared lateral de la nariz y drena precisamente en el meato inferior, por debajo del cornete inferior, el ducto lacrimonasal. Si alguna vez se han puesto gotas en los ojos, inmediatamente después de ponérselas tiene uno la sensación del sabor en la boca, porque drenan precisamente por ese meato. En el meato medio van a drenar una serie de estructuras y ahí también nos vamos a complicar la existencia. En el meato medio van a drenar el seno maxilar, el seno etmoidal anterior y el seno frontal. Entonces en el meato medio vamos a tener el drenaje de un grupo de senos paranasales que son el maxilar, el etmoidal anterior y el frontal. Y en el meato superior, estrictamente hablando, va a drenar el etmoides posterior y el esfenoides. Entonces inferior, ducto lacrimonasal, medio, drena el maxilar, etmoides anterior y el frontal. Y en el superior va a drenar el etmoides posterior y el esfenoidal. Si somos muy estrictos anatómicamente hablando, en el meato superior drena etmoides posterior y justo por arriba del mismo, en una zona que se llama el receso esfenoidal, va a drenar el esfenoides. Para fines prácticos de nuestro curso vamos a manejar que esfenoides y etmoides drenan en el meato superior. ¿Okay? Entonces aquí hay otras dos terminologías que tendríamos que definir. El osteo se refiere precisamente al orificio de drenaje. El meato va a ser todo el espacio por debajo del cornete y el osteo va a ser, estrictamente hablando, el sitio de drenaje. Entonces tendremos que en el meato inferior va a haber un solo osteo que corresponde al ducto lacrimonasal. En el meato medio vamos a tener el osteo del maxilar, el osteo del etmoides anterior y el osteo del frontal. Y en el meato superior tendremos entonces el osteo del etmoides posterior y del esfenoides. Y finalmente platicamos entonces también de los senos paranasales. La cara, como estructura ósea, es hueca, entonces la frente está hueca, los pómulos están huecos y van a conformar precisamente estas cavidades que son los senos paranasales. ¿Cuántos senos paranasales tenemos? Ya los dijimos. Frontal, maxilar, etmoides anterior, etmoides posterior y el esfenoides. Entonces tendremos 5 grupos de senos paranasales que generalmente son pareados. También ya platicaremos al respecto de ellos, que cumplen una serie de funciones. Eso viene un poquito más adelante. Bueno, ahora, como es un curso de otorrinolaringología, si tenemos un paciente que presenta un sangrado de la nariz, que es uno de los temas que vamos a ver, tenemos que identificar dónde está el sangrado, ¿no? Ya vemos que la nariz es bastante amplia, entonces tendríamos que identificar el sangrado, entonces tenemos que dividir la nariz en áreas topográficas, hablando en el interior de la nariz. Entonces aparece este rinólogo estadounidense de Nueva York, Mauricio Kotle. Y Mauricio Kotle divide la nariz en estas áreas y son las que se usan hoy día para su división topográfica. Entonces el área 1 es el área del vestíbulo, el área 2 es el área de la válvula, el área 3 es el área del ático, el área 4 es el área de los cornetes y el área 5 es el área de las juanas. Ahorita vamos a ver un esquema que nos ejemplifica cada una de ellas. La importancia de hacer la división topográfica es que si yo veo un paciente con un tumor y les digo que está en el área 3, inmediatamente todos podemos saber dónde está localizado topográficamente. A diferencia que si digo pues, adelantito, atrasito, entonces esto nos permite tener una división topográfica. Entonces el de la foto es Mauricio Kotle y aquí tenemos las áreas. Entonces la primera área es el área vestibular. El área del vestíbulo es donde hay piel todavía en la fosa nasal, donde tenemos estos folículos pilosos. Es el área del vestíbulo y es donde va a haber la transición de este epitelio dérmico hacia el epitelio respiratorio, una transición de epitelios. El área 2 es el área de la válvula. Entonces aquí tenemos que hablar de un concepto fisiológico. Dijimos que teníamos la lámina cuadrangular, que es el cartílago que nos va a dar el septo, y que tenemos los cartílagos laterales superiores que van a estar conformando esta tina de campaña. Entre estas estructuras se forma un ángulo. Entonces este ángulo precisamente nos va a dar el área valvular. ¿Qué importancia tiene eso? Muy sencillo. Si ustedes tocan la punta de su nariz y la levantan, va a entrar el aire con mucha más facilidad. Esa es una maniobra de Kotle. O inclusive si agarran su pómulo y lo jalan, también entra aire con un poco más de facilidad. Es una maniobra de Kotle. Esto quiere decir que si abrimos esta válvula, si abrimos este ángulo,
mejora la respiración. En general el ángulo debe de ser de entre 10 y 15 grados. Entonces habrá personas que tengan muy pegados los cartílagos laterales superiores a la lámina cuadrangular, el ángulo sea mucho menor y entonces esas personas van a tener problemas para respirar. Y entonces ese ángulo que se puede abrir. Esa es la gran importancia de esta área que es el área valvular, por ese ángulo que se genera una válvula y que nos permite tener la percepción de entrada de aire. Dijimos que el área 3 era el área del ático, entonces del cornete medio hacia arriba va a corresponder al ático. El ático es la parte más alta de la nariz y entonces esto también nos permite